Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género histórico y urbano. Nombre de la novela: Soy un maestro en India. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 280. Capítulo 280. Una victoria rotunda. Las elecciones en la India se celebran regionalmente, no simultáneamente. En los 182 distritos electorales de Gujarat, la votación comenzó progresivamente en marzo. En los distritos indecisos, la noche anterior a la votación es la más competitiva, ya que es inevitable que se produzcan incidentes de compra de votos. Y los métodos de compra de votos son variados. Dar dinero directamente o organizar bodas falsas con buena comida y vino para los aldeanos son prácticas habituales. Algunos partidos de oposición radical, para ganar los votos de los hombres solteros, contrataban directamente a muchachas de una calle de Flores y las enviaban a servir puerta a puerta. ¿No lo esperabas? Enviar prostitutas a domicilio también es una forma de comprar votos. El Partido Popular Indio, que resuelve honestamente los problemas de los votantes, es realmente una corriente clara en un torrente fangoso. Otros métodos ligeramente menos extremos incluyen dar regalos como ganado, fertilizantes y semillas a los aldeanos, con operaciones específicas que varían según el distrito. Cada partido político sabe exactamente lo que necesita cada electorado y distribuye cuidadosamente los beneficios, temiendo que el partido contrario pueda aprovechar cualquier paso en falso. La compra de votos no solo ocurre en distritos clave. También es necesario ocuparse de otros bastiones establecidos. Cada temporada electoral es un momento de gran cosecha para los votantes. Pueden recibir regalos de varios partidos, pero la decisión final de a quién votar queda en sus manos. Sin embargo, una cosa es segura. Los partidos que no hacen regalos durante la campaña definitivamente perderán, porque todos sus competidores lo hacen. Según las regulaciones de la Comisión Electoral de la India, siempre que un partido político informe verazmente los detalles de sus gastos, no hay límite sobre la cantidad de dinero que puede gastar. Sin embargo, la Comisión Electoral tiene límites estrictos sobre los gastos de los candidatos. Por ejemplo, los gastos de un candidato al Consejo Regional no deben exceder 1,2 millones de rupias. En realidad, nadie presta atención a esa cifra. Utilizan dinero negro y no llevan la cuenta de lo que gastan. A medida que se acercaba la fecha de la votación, la competencia por la compra de votos en los distritos clave se intensificaba. Modi dirigió personalmente un equipo que organizaba emboscadas en las carreteras, principalmente interceptando camiones de transporte sospechosos. En la competición electoral, conseguir pruebas de la compra de votos por parte del oponente también es una táctica para derrotarlo. Moda Xian recibió información de antemano y, junto con la policía, realizó arrestos precisos. En solo una semana, se incautaron cientos de miles de barriles de alcohol y miles de kilogramos de chocolate negro. Sí, así es, muchos políticos usan cosas como la marihuana y el opio como regalos para comprar votos y ganarse a los votantes indecisos. Esto fue absolutamente escandaloso. Ron quedó atónito cuando escuchó la noticia. Consideraba que había visto demasiadas ideas locas, pero aún así no podía integrarse en el mundo secular de la India porque no era lo suficientemente desviado. Maldita sea, los políticos dan opio a los votantes. Es criminal, verdaderamente criminal. Con razón es la democracia más grande del mundo, demasiado libre. Así que ya saben, los métodos de compra de votos de esa gente, no hay nada que no puedan imaginar, solo lo que no pueden hacer, dijo Modi encogiéndose de hombros. Nuestras leyes tienen poca fuerza vinculante, asintió Ron. Ese es el problema. Deberíamos castigar severamente a esas personas. Moda Xian no quiso ser cortés con esos miembros del Congreso Nacional Indio. Inmediatamente buscó periodistas para exponer el asunto. El candidato opositor no solo perdió el distrito electoral, sino que además se vio obligado a dimitir del partido, cayendo completamente en desgracia. Ganar los últimos distritos indecisos no debería ser un problema, ¿verdad? Ron esperaba los resultados finales. Una victoria sin precedentes. Moda Xian estaba muy emocionado. El 14 de marzo se anunciaron los resultados electorales. El Partido Popular Indio obtuvo 121 de los 182 escaños legislativos de Gujarat. El Congreso Nacional Indio, que había gobernado Gujarat durante décadas, ahora tenía que entregar el poder a su enemigo jurado. Todos sabían que el panorama político del estado económico de las Indias Occidentales estaba a punto de sufrir un cambio masivo, con demasiados puestos vacantes y demasiadas oportunidades lucrativas esperando ser divididas. La clave a esta victoria electoral fue la estrategia del viaje de peregrinación de Moda Xian.
El llamado viaje de peregrinación fue similar al viaje en carroza de 1990. Ambos tenían como objetivo aumentar el prestigio del partido mediante una propaganda itinerante a gran escala. El desfile de convoyes cuando Advani pronunció un discurso en Jaipur la última vez fue un viaje de peregrinación, y el efecto fue muy bueno. Modi, al ganarse a figuras clave como individuos poderosos y gente rica de las zonas rurales, construyó una red de poder que abarcaba todo el estado, debilitando enormemente el gobierno de base del Congreso Nacional Indio. Esta vez prestó un gran servicio y se espera que pronto se le confíen importantes responsabilidades. Sin embargo, la prioridad inmediata es la toma de posesión del primer ministro, y existe un desacuerdo significativo dentro del Partido Popular Indio sobre este asunto. Según la convención del partido ganador de una elección, el líder del partido asume automáticamente el puesto de ministro principal. Sin embargo, Advani cortésmente declinó la nominación para el cargo de ministro principal debido a su avanzada edad y, finalmente, el Partido Popular Indio designó internamente a Patel como ministro principal de Gujarat. Es uno de los confidentes de confianza de Advani y también un miembro del partido fuertemente apoyado por Modi. Sin embargo, el candidato designado no fue aceptado universalmente y Vaghela, también miembro de alto rango del Partido Popular Indio, tuvo fuertes objeciones. También tiene un grupo de partidarios dentro del partido, y su impulso no es pequeño. Esas personas creen que Vaghela es quien merece sentarse en el trono del primer ministro. Especialmente porque Vaghela y Modi están en desacuerdo, y resulta que Modashian apoya a su competidor, Patel. En resumen, aunque el Partido Popular Indio parece haber logrado una victoria rotunda, la lucha interna continúa surgiendo bajo la superficie. Ron no era consciente por el momento de sus intereses entrelazados. Solo sabía que había logrado establecerse con éxito en Gujarat. Al día siguiente de la victoria, asistió a la ceremonia de investidura de Patel y también participó en la celebración. Señor Sur, muchas gracias por su generosa ayuda, dijo el barrigón Patel, acercándose y dándole las gracias. Esta es una victoria para la democracia, sonrió Ron. Así es, una victoria de la democracia, rieron todos. Por cierto, ¿cómo va tu fábrica?, preguntó Patel. Está a punto de iniciar la producción. Estábamos esperando sus noticias electorales. El Parque Industrial Sur en Gujarat aún no ha comenzado su construcción. Por ahora, los almacenes ociosos en Jamnagar se han convertido en edificios fabriles. No te preocupes, aprobaré ese terreno inmediatamente y también te daré incentivos fiscales adicionales. Brindemos por nuestra cooperación. Ron brindó con él. Bueno, estaban bebiendo té con leche y comiendo pasteles. Gujarat generalmente prohíbe el alcohol. Se permite la posesión privada de menos de 1 litro de alcohol, pero más es ilegal. El Partido Popular Indio hace cumplir estrictamente esta normativa, por lo que en la celebración todos solo podían beber té y comer pasteles. Sin embargo, esto no impidió que Ron conociera a las figuras políticas del Partido Popular Indio. El líder del partido, el ministro principal, Modashian, y Dhirubhai Shah. Es el artífice de la palabra del Partido Popular Indio, experto en la redacción de discursos, incluyendo letras y música. También tiene negocios en Bombay, principalmente en medios de comunicación, y es uno de los financiadores del Partido Popular Indio. Ron charló alegremente con estos peces gordos. Él también había puesto mucho esfuerzo esta vez. Los 500 acres de tierra en Jamnagar, lo suficientemente grandes como para construir una ciudad dentro de la ciudad, ahora le fueron entregados de forma gratuita por el Partido Popular Indio. Mira, un benefactor que brinda ayuda en tiempos de necesidad tiene un estatus diferente. Señor Sur, ¿cuándo planea celebrar la ceremonia de firma del contrato del Parque Industrial Sur? El radiante Advani aún recordaba este importante asunto. Cuanto antes mejor. Debemos cumplir nuestras promesas a los votantes. Excelente. Un grupo de miembros clave del Partido Popular Indio asintió con satisfacción. Con el impulso de una gran victoria, la implementación inmediata del desarrollo económico dentro del Estado mejorará aún más el prestigio del Partido Popular Indio. En las próximas elecciones, el Parque Industrial Sur se convertirá en su logro político y la base del partido será aún más fuerte. El propio Ron, por supuesto, también quería poner en orden el parque lo antes posible. Los productos de Sur Electric tenían una gran demanda y deseaba poder empezar a trabajar mañana. En cuanto a tomar la tierra y acapararla en secreto, él no lo haría en absoluto, ni se dignaría a hacerlo. Él no es un pepino y no le importan las pequeñas ganancias por la valorización del terreno. Una vez que la industria real crece, las ganancias se disparan y generan mucho más dinero que los bienes raíces. Además, la tierra en la India no es valiosa. A excepción de Mumbai y Nueva Delhi, los demás lugares no tienen ningún valor como inversión.
Según el acuerdo con el Partido Popular Indio, el Parque Industrial Sur en Gujarat es un gran proyecto que durará 5 años. En los primeros 2 años se priorizará la construcción del clúster de televisión, con una parte de los productos suministrados nacionalmente y otra parte exportada a los países del Golfo Pérsico. Se trata de productos de gran valor y tanto el propio RON como el Partido Popular Indio les conceden gran importancia. Seguirán apareciendo otros pequeños electrodomésticos y, llegado el momento, lavadoras, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado tampoco estarán descartados. En resumen, cuando se complete todo el parque industrial de 500 acres, y ni hablar de los 30.000 puestos de trabajo, habrá más de 50.000. Ron espera con ansias el día en que Sur Electric se convierta en un gigante. Modi incluso podría tener que realizar una ceremonia para tocarle los pies en ese momento. Jaja, solo una fantasía, no hay que tomarla en serio. Moda Xian, dijo Ron, pasando un brazo por los hombros de Modi, de forma extremadamente íntima. ¿Qué? No escuchó con claridad. Narendra, estás a punto de lograr grandes cosas esta vez. Ron incluso dejó de usar su apellido. Esta es una victoria para el partido, dijo Modi juntando las manos y mostrándose muy humilde. El señor Advani me dijo que planean transferirlo a Nueva Delhi para desempeñarse como secretario general nacional del Partido Popular Indio. Aún no está confirmado, así que no lo tomen en serio, dijo Modi, aunque una sonrisa ya se dibujaba en sus labios. El cargo de secretario general nacional del Partido Popular Indio es importante. Para Modi, el mayor beneficio es que puede interactuar con figuras políticas del Partido Popular Indio de todos los estados del país. ¿Qué significa esto? Significa que ganará rápidamente prestigio dentro del partido, lo que le permitirá alcanzar puestos más altos en el futuro. Señor Sur, señor Modi, los dos están aquí, felicitaciones. Mientras Ron y Moda Xian estaban del brazo, una cara redonda se acercó. Una nariz de ajo, un bigote de morsa. ¿No es este el futuro hombre más rico? La rotunda victoria sin precedentes del Partido Popular Indio naturalmente atrajo primero a empresarios oportunistas. En la celebración había muchos empresarios no invitados. Sin embargo, la mayoría solo podía deambular con una cara sonriente, y muy pocos, como Ron, se convirtieron en invitados de honor. Adani es un especulador y, por supuesto, no perdería ninguna oportunidad de establecer contactos. Tenía un poco más de confianza que otros porque había cubierto sus apuestas durante las elecciones, dando dinero tanto al Partido del Pueblo Indio como al Congreso Nacional Indio. Ah, señor Adani, sonrió Ron y brindó con él. El puerto de Mundra está en construcción y necesita urgentemente el apoyo de cemento del señor Sur, decía con entusiasmo el hombre de nariz grande. No hay problema, el equipo de construcción lleva mucho tiempo esperando y empezará a trabajar mañana. El cemento se suministrará muy pronto. Eso es realmente excelente. La eficiencia del señor Sur es reconocida en toda la India, dijo Adani con mucho entusiasmo. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y su mirada de vez en cuando se dirigía a Modi. Claramente, él también sabía que Moda Xian estaba a punto de recibir una gran confianza, por lo que llegó temprano para establecer conexiones. A los líderes de partidos como Advani ciertamente no les faltan aduladores. Es Modi, quien aún no es un alto cargo clave, pero tiene un gran potencial, en quien vale más la pena invertir. Moda Xian también respondió cortésmente a su buena voluntad. Después de todo, Adani es un famoso hombre de negocios en Gujarat, y el primer muelle privado le pertenece a él. Hay que darle la cara. Sin embargo, con Ron, el que brindó ayuda en tiempos de necesidad, ya habiendo causado una buena impresión, es difícil para los demás captar la atención de Moda Xian. Él puede distinguir entre brindar ayuda en momentos de necesidad y simplemente agregar adornos. Todos ellos son hombres de negocios ricos a quienes no les falta dinero, así que ¿por qué no elegiría a aquel que es amable y justo? Señor Sur, si tiene tiempo, ¿por qué no visita Mundra otra vez? Tenemos mucho en común, invitó a Adani. No hay problema, iré, asintió Ron cortésmente. Después de las bromas, Adani sonrió y fue a socializar con los demás. ¿Vuelves a Mumbai? Preguntó Modi. Después de firmar el acuerdo por el tema antimonopolio. Sí, algunas personas piensan que Suer Televisión se vende demasiado barato, dijo Ron encogiéndose de hombros. Honestamente, esto también fue inesperado para él. En este extraño lugar, la India, incluso se habla de leyes antimonopolio. Esos son vampiros. No pueden soportar ver a la gente pobre vivir una buena vida. En ese momento, Moda Xian todavía tenía un poco de indignación moral. Son todos asuntos menores que no vale la pena mencionar, se rió Ron. Capítulo 281. Capítulo 281.
Preparaciones para la exportación. El terreno de Sur Electric en Jamnagar está ubicado cerca del aeropuerto, con transporte conveniente debido a su proximidad a la carretera estatal y su corta distancia del muelle occidental. Esta ciudad portuaria acaba de entrar en la vía rápida del desarrollo, con agitadas escenas de reconstrucción por todas partes. Ron entró al mercado muy temprano y estaba plenamente calificado para ser selectivo. Sur Electric sería la empresa más grande en unos pocos cientos de kilómetros. Para un cliente tan súper rico, el gobierno local proporciona todo lo que necesita. No es exagerado decir que el futuro Sur Electric será el pilar central de Jamnagar. Todo el PIB de la ciudad depende solo de él. Tal vez en unos años, las palabras de Ron sean más efectivas que las de los funcionarios locales. Por supuesto, esto es solo una fantasía. Sur Electric ni siquiera ha comenzado aún la construcción. La ceremonia de firma está programada para la próxima semana y asistirán dignatarios políticos de Gujarat y magnates locales. Estos últimos 2 días, Ron ha estado deambulando por el distrito de almacenes, donde se encuentra la fábrica temporal de Sur Electric. No podía esperar. La primera fase de 2 años del proyecto era demasiado larga y, para entonces, la oportunidad habría desaparecido. Para ampliar al máximo el mercado, alquiló directamente aquí varios almacenes y los transformó en edificios fabriles. Este proceso fue mucho más rápido y tardó solo 2 meses en completarse. Aquí se han trasladado temporalmente solo 6 líneas de montaje, entre ellas televisores en blanco y negro y en color de 14 y 18 pulgadas, centrándose en una gama completa de productos. Las líneas de producción se transportaron directamente desde el este, y Jamnagar cuenta con un puerto, por lo que la instalación puede comenzar inmediatamente después de la descarga. La mayoría de las piezas se suministran desde Mumbai, también por agua, y si hay escasez, Oriente puede proporcionar apoyo. En resumen, gracias a un transporte cómodo, la fábrica aquí en Gujarat puede comenzar la producción en solo 3 meses. Sin embargo, esto es solo una solución temporal. En el futuro, la mayoría de las piezas se producirán localmente, incluidos los componentes básicos como los tubos de imagen. Actualmente, se hace todo lo posible para ahorrar tiempo. El coste de fabricación aquí es ligeramente más alto que en la fábrica de Mumbai debido a los gastos de envío adicionales. ¿Cómo está la capacidad de producción de la fábrica? Ron estaba inspeccionando el taller. Muchos trabajadores están recién capacitados y se estima que en 2 meses cada modelo de televisor alcanzará una producción mensual de 20.000 unidades, respondió el jefe de la fábrica local, un veterano trasladado desde Mumbai. Las fábricas de Jamnagar son todas líneas de montaje. Una vez que los trabajadores estén capacitados, la producción puede aumentar aún más. Sí, jefe, las piezas transportadas desde Mumbai y el este se inspeccionan a su llegada. El trabajo de la fábrica aquí es de ensamblaje, lo cual no requiere mucha debilidad técnica. En teoría, mientras haya suficientes piezas, la capacidad de producción puede seguir aumentando. ¿Hay algún problema con los distribuidores locales? No, llevan mucho tiempo esperando para recoger la mercancía. Antes tenían que ir a Bombay, pero ahora pueden resolverlo en su domicilio, lo que les ahorra mucho dinero. Bien, la capacidad de producción de Sur Electric siempre ha sido limitada. Ahora, no hay necesidad de preocuparse por las Indias occidentales. ¿Por qué Ron estableció fábricas filiales? Además de ampliar la capacidad de producción, también buscaba consolidar nuevos mercados y, de paso, fortalecer el conocimiento de la marca Sur Electric y expandir su influencia. Además, se trataba de compartir los riesgos operativos. No podía poner todos los huevos en una sola canasta en Mumbai. Si las políticas de una determinada región cambian, otras fábricas del sector pueden seguir operando. Por supuesto, los costos y los impuestos también fueron consideraciones importantes. Los costos laborales en Gujarat son mucho más bajos que en Mumbai, donde un salario de 2.000 rupias ya se considera excelente. La dispersión fiscal también es uno de los beneficios. Puede diluir las ganancias totales en la región de Mumbai, lo que permite un tramo de impuesto a la renta más bajo. Las 6 líneas de producción en el taller ya habían comenzado y miles de trabajadores estaban ocupados, con sonrisas en sus rostros. Al principio quizá fueron torpes, pero realmente querían hacer bien su trabajo y lo apreciaban. Sur Electric tiene una buena reputación. No es una fábrica despiadada y explotadora, así que ¿quién podría estar insatisfecho? Bueno, Ron también estaba muy satisfecho. Tenía un acuerdo con el Partido Popular Indio que permitía a la fábrica despedir empleados. No más ideas extrañas como las posiciones hereditarias. Está bien engañar a los de afuera, pero no engañes a tu propia gente. Ron no es un gran filántropo. Mientras inspeccionaba el taller, Anil entró de repente y susurró algunas palabras. Ron asintió y pronto trajeron a un hombre robusto. Vino.
Ron Baba. El hombre corpulento intentó realizar el ritual de tocar los pies, pero Ron lo detuvo, sujetándole los hombros y dándoles palmaditas con satisfacción. Después de pasar tanto tiempo en Dubái, la arena te ha vuelto más duro. En realidad ese lugar no es muy diferente de Mumbai. Quien tiene el puño más duro habla más fuerte, rió Vinod con canas. Puedo decir que puedes hablar libremente allí, dijo Ron mientras lo acompañaba a la oficina. La agencia de viajes ha enviado a decenas de miles de personas en los últimos 2 años, por lo que siempre podemos encontrar manos satisfactorias. Bueno, eso es muy necesario, de lo contrario las pandillas de Mumbai no serían tan educadas con nosotros. Ron Baba, tienes una misión para mí esta vez. No te preocupes, sé dónde se esconden los jefes de la banda Dawood, dijo Vinod con entusiasmo. No, no se trata de pandillas. Ron hizo un gesto con la mano. Esta vez son negocios legítimos. Negocio legítimo. Vinod giró la cabeza y miró a su alrededor. ¿Estás diciendo? ¿Qué te parece? ¿No son geniales estos televisores? Preguntó Ron con una sonrisa. Los televisores ensamblados en Jamnagar ya son una versión mejorada. Sin embargo, los componentes principales no han cambiado. La principal modificación reside en el diseño general. La carcasa, los pomos y los paneles decorativos son todos de producción propia Sur Electric. Con la estética de Ron, al incorporar algunos elementos de generaciones posteriores al diseño, aunque también considerando los estilos locales, los televisores diseñados pueden eclipsar por completo los productos rudimentarios que hay en el mercado. Son más ligeros y ágiles, un estilo completamente diferente del anterior, de aspecto robusto y de bordes afilados. No puedo explicarlo con exactitud, pero estos televisores son hermosos, de una belleza confortable. Parece que todos tienen opiniones similares. ¿Crees que les gustarán a los habitantes de los países del Golfo Pérsico? Claro que sí, te lo garantizo. Llevo mucho tiempo allí y sé lo que les gusta. Este es el negocio que quiero hacer. Exportar su televisión a los países del Golfo Pérsico. Ron Baba, ¿pretendes traer estas mercancías a escondidas a un barco? Vinod parpadeó. No, no se trata de contrabando. Lo haremos abiertamente y con honestidad. ¿Ya arreglaste las cosas con los funcionarios de allí? Los ojos de Vinod se iluminaron. Desafortunadamente, no. Ron se encogió de hombros. Ah, entonces ¿qué necesito hacer? Si Ron le pidiera a Vinod que le entregara balas a un jefe de una pandilla, o que descubriera sus secretos y los amenazara, lo haría sin pensarlo 2 veces. Pero de repente cambiar a un negocio lícito como la venta de televisores se le hizo un poco difícil. Era un hombre rudo, ¿cómo podría entender las operaciones comerciales? Lo que hay que hacer es sencillo. Llevar un lote de muestras allí y preguntar a distribuidores o grandes almacenes conocidos si están interesados en su televisión. ¿Esto es para explorar el mercado primero? Podrías decirlo. Recuerda recalcarles que nuestros productos son bastante baratos, solo la mitad del precio internacional. Vaya, entonces no hay problema. Vinod negó con la cabeza. También hay mucha gente pobre en los países árabes. Al fin y al cabo, solo hay un Dubái. Mejor así. Si muestran mucho interés, contacta con sus agencias oficiales por los canales habituales, dijo Ron, entregándole un documento. ¿Qué es esto? Vinod lo hojeó con curiosidad. El proceso de certificación técnica en los países del Golfo Pérsico e instrucciones sobre cómo solicitar licencias de importación. No entiendo muy bien esto y Vinod meneó la cabeza torpemente. Enviaré algunos asistentes para que trabajen contigo. Ellos se encargarán de estas tareas. Eso lo hace más fácil, dijo Vinod con un suspiro de alivio. Pelear no era un problema para él. Era su fuerte. Pero lidiar con los oficiales era algo que le superaba por completo. Tu función esta vez es simplemente dirigir el trabajo. Si hay algo que no puedas manejar, llámame y yo mismo volaré a Dubái. Ron Baba, deberías haber venido antes. Las chicas de allí no son malas. Tonterías, ¿me faltan esas? Ron agitó la mano con una sonrisa. De todos modos, no te preocupes, me encargaré de esto tan pronto como regrese. Vinod se fue emocionado. Ahora era residente permanente en Dubái y se había convertido en un pez gordo local. Ron, por supuesto, tuvo que utilizar los recursos existentes para exportar televisores a los países del Golfo Pérsico. El contrabando estaba fuera de cuestión. Como se trataba de una empresa tan grande, definitivamente necesitaba exportar a gran escala. Sin embargo, había demasiados países árabes y contactarlos uno por uno llevaría demasiado tiempo. Ron se preparó entonces para pasar primero por la certificación GCC y GMARC, Consejo de Cooperación del Golfo. Con esta etiqueta, los productos de Sur Electric podrían circular directamente entre los Estados miembros.
La tarea de Vinod era liderar el camino, manejar los preparativos preliminares y también evaluar la reacción del mercado local a Sur Televisión. La fábrica de Jamnagar aún necesitaba ser ampliada, y cuando aumentara la capacidad de producción, los procedimientos de exportación podrían ya estar resueltos. Para acelerar la expansión lo máximo posible, Ron tomó múltiples decisiones, avanzando en todos los frentes. Después de permanecer en Gujarat durante otra semana y completar la ceremonia de firma del Parque Industrial Sur, Ron voló inmediatamente de regreso a Mumbai sin demora. No había otro camino. Los problemas lo encontraron nuevamente después de solo unos días de paz. Dumping a bajo precio, qué término tan novedoso. En la India, un país donde mucha gente ni siquiera puede permitirse comprar comida, el término dumping parece totalmente fuera de lugar. La demanda antimonopolio fue presentada por el Comité de la Industria de Electrodomésticos de Mumbai. Varias empresas denunciaron conjuntamente, por supuesto, las dos principales fueron Videocon y Onida. Ron incluso sabía que el verdadero cerebro era Chandani, el dueño de Onida. En el último proyecto Firefly, Videocon fue el principal colaborador y Onida, como mucho, cumplió un papel secundario. En este caso antimonopolio, la otra parte cambió su actitud superficial de la última vez y se volvió muy proactiva. La razón era sencilla. Sur Electric había vuelto a reducir el precio de los televisores en color de 18 pulgadas. Como el precio de los televisores en color de la empresa conjunta no era mucho más barato que el de Onida, Chandani lo había tolerado. ¿Pero qué era este nuevo televisor a color Ultimate Edition? 15.000 rupias, casi 10.000 rupias más barato que sus competidores. Así no se libraron las guerras de precios. Casi cortaron la arteria principal de Onida. Los televisores en color eran su producto principal y la línea de producción importada de JCV aún estaba en construcción. La decisión de Sur Electric esencialmente paralizó el mercado existente de Onida y todas las inversiones futuras. Chandani estaba ansioso. Si no tomaba medidas, el futuro de Onida sería difícil. Capítulo 282. Capítulo 282. Los ricos miserables. Chandani no solo fue el fundador de Onida, también fue el presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos Electrónicos de Consumo y Televisores, FEDMA. Había trabajado en ese sector durante más de 10 años y creía que comprendía los hábitos de consumo de los indios y tenía un conocimiento pleno del mercado. Bajo su liderazgo, Onida tuvo un recorrido fluido, desde las ventas iniciales a la agencia, hasta el ensamblaje IOM, y luego a la producción independiente, paso a paso. Chandani estaba muy orgulloso. Hace 10 años la India era un desierto tecnológico y fue él quien trajo la televisión a este vasto subcontinente. En ese momento, Videocon aún no era fuerte y Onida realmente permitió que la gente común disfrutara del derecho a ver televisión. Incluso el nombre Onida tiene una historia. En ese momento, Chandani estaba estrujándose el cerebro para encontrar un nombre impresionante para su empresa recién creada. Quería ser original, no como los indios, que nombraban sus empresas uniformemente con sus apellidos o tenían dioses y budas volando por todas partes. Su esposa señaló una marca de vajilla llamada Oneida en una revista y dijo: «Esto es bueno, me gusta». A Chandani también le gustó, simplemente porque el nombre sonaba muy japonés. En esta era, las marcas japonesas y coreanas representaban tecnología avanzada, especialmente en el mercado de la televisión. Incluso las familias europeas y americanas utilizaban televisores producidos por ellos. ¿No dice esto algo? Chandani sabía que los indios que podían permitirse un televisor seguramente menospreciarían los productos nacionales. Sentían un culto ciego por las marcas extranjeras. El nombre Oneida era muy bueno y la mayoría de la gente pensó inmediatamente en Japón. Sin embargo, para evitar posibles disputas legales, eliminó la letra E del nombre, pasando a ser Onida. Este truco funcionó y durante un periodo considerable la gente pensó que Onida era una marca japonesa. Con este inteligente método de denominación, Chandani rápidamente se afianzó y superó con éxito el frágil periodo inicial de su empresa. Pero OEM sigue siendo OEM, y la mayor parte de las ganancias de Onida fueron absorbidas por JVC de Japón. Su margen de beneficio bruto era inferior al 10% y, tras deducir diversos costes, el 5% se consideraba bueno. Naturalmente, Chandani no estaba dispuesto y, con el viento del este de la liberalización económica de la India, también inició negociaciones con JVC para una producción local. Todo marchó sobre ruedas. El año pasado ultimaron varios detalles y este año la fábrica de Anter y ya está construyendo una línea de producción completa. Esto fue gracias a la amplia publicidad cuando Sur Electric cooperó con NEC. Quizás sintiendo la presión del mercado, JVC también abrió la puerta a una cooperación profunda con Onida. Pero lo que a uno le hace, también le destruye.
El nuevo televisor en color de 18 pulgadas lanzado por Sur Electric tenía un precio ridículamente bajo. Chandani hizo que la gente estimara que incluso si Onida lograra una producción completamente independiente, sería imposible fijar su precio en 15.000 rupias. Sus costos eran más altos y, para ser rentable, el precio más bajo tendría que ser superior a 18.000 rupias. ¿Cómo puede jugar a este juego? Su fábrica de Anteri ya estaba retrasada incluso antes de que se completara su transformación local. Si esto continuaba, a Onida solo le esperaba la muerte, y Chandani ciertamente no se quedaría de brazos cruzados. Era el presidente de la industria y, utilizando su cargo, presentó una demanda antimonopolio ante la Comisión de Competencia de la India, CCI, con el argumento de que el dumping a bajos precios estaba destruyendo el mercado. Acusó a Suer Televisión de competencia desleal, exigiendo que se selle la fábrica y una fuerte multa de 1.000 millones de rupias. Para dar fundamento a la acusación, también presentó un llamado informe de análisis de costes. Dado el actual entorno del mercado en India, 15.000 rupias simplemente no podrían producir un televisor en color calificado, y mucho menos generar ganancias. Especialmente el televisor en blanco y negro de 4.000 rupias, cuyo coste de fabricación probablemente representaba solo el 70% del de sus similares. Sin duda, esos precios predatorios violaron las normas antimonopolio de la India. Chandani actuó agresivamente, uniendo a una parte considerable de sus pares en la asociación, preparándose para obligar al gobierno de Maharashtra a tomar medidas contra Sur Electric. Al mismo tiempo, también empezó a ejercer presión cierta opinión pública, cuestionando los despiadados métodos de autodestrucción de Sur Electric, saqueando el mercado a toda costa. Esto claramente obstaculizó el desarrollo de la industria local de la India y no favoreció la modernización de la tecnología nacional. En resumen, contra Sur Electric se lanzaron varias acusaciones importantes. Chandani no estaba seguro de si esto funcionaría, pero no había otra manera, no podía utilizar muchas maniobras complicadas. Desde el fracaso del proyecto Firefly la última vez y las grandes pérdidas que sufrió Videocon, nadie se atrevió a usar tácticas fáciles contra Sur Electric. Si no lo hubieran presionado hasta cierto punto, Chandani no habría querido ser enemigo de Sur. Si fuera una persona común y corriente, ya habría encontrado la manera de sobornar a los funcionarios para que cerraran la fábrica del oponente, o enviaran directamente al competidor con el argumento de estar en connivencia con fuerzas extranjeras. No importa cuán absurda sea la razón, tiene sentido en la India, siempre que estés dispuesto a gastar dinero. Desafortunadamente, este truco es ineficaz contra los ricos y poderosos, porque ellos también tienen poder indirecto. Por ejemplo, Sur Electric tiene decenas de miles de trabajadores, ¿qué político se atreve a ofender? Sin mencionar los diversos sobornos, solo los votos son suficientes para hacer que se inclinen ante Sur. Es una broma, es la fábrica más grande de Mumbai y también el mayor patrocinador financiero. Ningún funcionario sería tan ciego como para buscarle problemas a Sur. Chandani había estado operando aquí durante muchos años y había tanteado el terreno. Sus antiguos contactos, al oír que estaban tratando con Sur Electric, lo evitaron o cambiaron de tema. Este oponente creció demasiado rápido, como un cohete, tomando a la gente con la guardia baja. Como los métodos ordinarios no funcionaban, solo podía encontrar una salida a través del sistema legal. Chandani miró en silencio la cima de la colina de Malabar. Su residencia también estaba en esta famosa zona rica. Afuera de la ventana se veía el mar Arábigo, y sobre su cabeza se extendía el vasto cielo azul. La habitación estaba limpia y ordenada, y los muebles de madera maciza eran imponentes y elegantes. De pie junto a la ventana por la tarde, mirando hacia afuera, no había nadie a la vista. Esto era la India, y sin embargo, no había rastro de presencia humana en la rica zona. Siempre que un forastero, con un sentido de reverencia, tropezaba con este lugar, miraba con lujo y avidez la vista distante, contemplando tranquilamente las palmeras y el agua del mar perezosa durante la marea baja. En las casas cercanas había toallas secándose en tendederos. Sin viento, las toallas permanecían perfectamente rectas. Ah. Este tipo de vida es con lo que sueña mucha gente. Sin embargo, Chandani no estaba muy satisfecho. La rica zona de Malabar también tenía diferentes niveles. Su residencia parecía lujosa, pero varias instalaciones se estropeaban con frecuencia. El aire acondicionado fallaba con frecuencia y, ocasionalmente, le caía agua en la cabeza mientras trabajaba en su estudio. A toda la calle se le cortó el suministro de agua puntualmente desde las 9:30 horas, reanudándose el mismo a las 20:30 horas. Así fue durante todo el verano, incluida la temporada de lluvias. Llovía intensamente fuera de la ventana, pero el lujoso baño del interior estaba completamente seco. Esta seguía siendo la zona rica.
Los hogares comunes eran inimaginables. Colocaban una hilera de cubos de colores bajo el grifo, esperando a que se reanudara el suministro de agua por la noche para llenarlos uno a uno, de modo que tuvieran agua disponible a la mañana siguiente y pudieran prepararse para la distribución y el almacenamiento con antelación. Aún más cruel era que en Mumbai, incluso si el grifo funcionaba, el agua que salía no podía consumirse directamente. El agua de Mumbai se presentó en su forma más primitiva y tuvo que pasar por un procesamiento complejo. Los ricos podían ordenar a sus sirvientes que trabajaran, mientras que la gente común tenía que hacerlo por sí misma. Primero, la arena y la suciedad visibles debían filtrarse con una capa de gasa fina, luego el agua se colocaba en un recipiente blanco grande y se insertaba un filtro en forma de vela para una mayor filtración. Luego, la gente hervía el agua, sobre todo durante la temporada de lluvias. Finalmente, había que verterla en botellas de whisky vacías y refrigerarlas. O, como lo haría la generación anterior, ponía el agua en una olla de barro para que se enfriara y, al beberla, tenía un ligero sabor dulce. Desde que se sacaba agua hasta que se la podía beber, pasaban al menos 24 horas, y la mayoría de la gente de Mumbai creció bebiendo agua durante la noche. El suministro de agua de Bombay depende completamente del interior. Es la única ciudad de la India que debe transportar agua desde lagos a cientos de kilómetros de distancia. Mumbai solía tener agua de pozo y reservorios disponibles, pero después de un brote de cólera, el gobierno de la ciudad tuvo que dejar de extraer agua de pozos y reservorios contaminados. Actualmente, la Corporación Municipal de Mumbai procesa y suministra 3.000 millones de litros de agua diariamente, lo que solo puede satisfacer el 70% de la demanda de agua de los ciudadanos. Los habitantes de barrios marginales que carecían de agua tuvieron que robarla de las tuberías que circulaban por sus zonas y que la transportaban a los usuarios legales. Casi un tercio del suministro de agua de la compañía fue robado de esta manera, lo que finalmente provocó escasez de agua incluso en la rica zona de Malabarili. Algunas zonas de clase media, como Bayandar y Mira Road, también sufrieron ocasionalmente disturbios debido a la grave escasez de agua. Por supuesto, lo que más molestaba a Chandani era el problema de los baños públicos de Mumbai. Todas las mañanas, miraba desde la ventana de su estudio y siempre veía gente haciendo sus necesidades en las rocas junto al mar. 2 veces al día, con el flujo y reflujo de la marea, un hedor terrible se elevaba desde las rocas y se extendía hacia el este por todo el complejo de apartamentos de lujo. Se dice que la mitad de la población de Mumbai no tiene acceso a baños públicos, por lo que tienen que hacer sus necesidades al aire libre. Suponiendo que hay 5 millones de personas así, si cada persona defeca un cati de heces por día, habría 5 millones de catis de heces apiladas al aire libre. ¿A dónde va la gente más a menudo para hacer sus necesidades? Por supuesto, a la playa. Las olas lavarían directamente todas las herramientas. Sin embargo, por muy vasto que sea el mar, no puede soportar la contaminación de millones de litros de heces cada día. Ni siquiera la rica zona donde vivía Chandani pudo escapar de esta pesadilla. Una vez, el Banco Mundial envió un grupo de expertos para tratar de resolver los problemas de saneamiento de Mumbai. La solución del banco fue sugerir la construcción de 100.000 baños públicos más en Mumbai, lo que fue realmente una sugerencia absurda. Chandani había visto cómo eran los baños públicos en los barrios bajos. Ninguno de ellos funcionaba correctamente porque las letrinas se obstruían año tras año, lo que obligaba a la gente a hacer sus necesidades en cualquier lugar. Construir 100.000 baños públicos más solo agravaría este problema 100 veces más. Los indios y la gente de países como los nórdicos tienen concepciones muy diferentes de la conciencia cívica. Aquí, el único lugar que se espera que mantengas limpio es tu propia pequeña parcela de tierra, y nada más. Cada casa en el edificio tenía un interior impecable, ya que los sirvientes barrían y fregaban el piso hasta 2 veces al día. Pero los espacios comunes, como pasillos, escaleras, vestíbulos y patios, estaban llenos de manchas de nuez de betel, con basura húmeda, bolsas de plástico, saliva humana y animal, orina y heces en el suelo. Todo Mumbai, incluso las residencias de los ricos, era así. Sin embargo, hubo una excepción: la cima de Malabarili. La mayoría de las necesidades diarias estaban abastecidas especialmente y la infraestructura era mantenida por personal especializado. Ron vivía allí y Chandani se estaba preparando para visitarlo. Sin el apoyo de los políticos, el caso antimonopolio podría prolongarse durante varios años. En ese momento no estaba claro si Onida seguiría existiendo. Si las negociaciones podían resolver el problema, sería lo mejor. Capítulo 283. Capítulo 283. Poder judicial incompetente. Ron recibió a Chandani en su villa. Tenía unos 40 años, un aspecto gentil y elegante, y el porte de un miembro de la élite de la época colonial.
La visita le sorprendió, ya que Onida y Sur Electric eran actualmente rivales. Sin embargo, a Ron no le importó. Un asunto tan pequeño no valía la pena. Por favor, siéntese, hizo un gesto y luego pidió a un sirviente que trajera té. Gracias, Chandani juntó las manos y luego miró alrededor de la villa. Era muy grande. Solo la lámpara era comparable a su sala de estar. El suelo estaba pavimentado con mármol, tallado con patrones intrincados, altamente artísticos. Los muebles lujosos y de alta calidad, aunque no estaban dorados como en otras casas ricas, claramente parecían hechos a medida. Eran coherentes con el estilo general de decoración de la sala de estar y se combinaban perfectamente. Lo que impresionó aún más a Chandani fue que el sirviente no necesitaba fuego para preparar el té. Había una máquina en el pasillo lateral que podía dispensar agua caliente directamente. Al mirar la etiqueta del agua embotellada, el origen parecía estar en el extranjero. ¿Podría ser que toda el agua que este hombre usaba para comer, beber y para su vida diaria fuera transportada por aire de esta manera? Chandani simplemente pensó que era demasiado absurdo. No debería ser posible. Sin embargo, al pensar en su propio grifo, que todavía requería filtrado manual, sintió una punzada de amargura. Señor Sur, disculpe mi franqueza, pero sus acciones están sofocando por completo la industria local de fabricación de electrodomésticos. Vaya, esa es una acusación bastante seria, dijo Ron levantando una ceja. Dadas las capacidades técnicas actuales de la India, es imposible producir televisores de forma independiente, y mucho menos a un precio tan bajo. Si Sur Electric actúa como un carnicero de precios, solo acabará con los competidores nacionales, sin perjudicar en lo más mínimo a las marcas importadas. La mayoría de los fabricantes de electrodomésticos indios se encuentran actualmente en el extremo inferior del espectro y sus precios se superponen con los de Sur Electric. Por otro lado, las marcas importadas extranjeras apuntan al mercado de alta gama y su base de consumidores nunca se trasladará al mercado de gama baja. En última instancia, una guerra de precios solo perjudica a los negocios locales. Chandani utilizó esto como una postura moralmente superior para agitar la opinión pública y atacar a Sur Electric. En primer lugar, los precios de Sur Electric no son ciegos. Tenemos ganancias que obtener, de lo contrario, no realizaríamos envíos en grandes cantidades. En segundo lugar, la acusación de dumping carece de fundamento. Seguramente podremos demostrarlo ante los tribunales. Por último, la afirmación de sofocar los negocios locales es pura calumnia. Tenga cuidado, podría demandarlo, dijo Ron mientras bebía lentamente su té. El té preparado con agua mineral importada de Finlandia estaba realmente bueno. Se preguntó si era su imaginación, pero el agua de Mumbai siempre tenía un sabor particular. Después de que su billetera se hizo más grande, Ron nunca escatimó en gastos en la vida. Al ver su comportamiento tranquilo, Chandani se sintió aún más disgustado. Como empresarios, usted y yo sabemos que el coste de las piezas importadas por sí solo no nos permite fijar precios demasiado bajos. ¿Quién dijo que hay que importarlos? Todas las piezas de Sur Electric se producen localmente. ¿Todo? ¿Cada parte? ¿Hay algo raro en eso? ¿No está Onida montando también una línea de producción completa? Chandani se quedó sin palabras. No esperaba que Sur Electric actuara tan rápido, sin noticias previas. Además, aunque Onida también estaba en proceso de localización, habían firmado una serie de acuerdos desiguales con JVCI. Durante los últimos 2 años, básicamente habían sido explotados. En el corto plazo, no podrían bajar los precios al mismo nivel que Sur Electric. Se trató de un estrangulamiento lento. Los competidores nacionales pequeños y medianos terminarían siendo expulsados. Señor Sur, como empresarios, no solo buscamos el lucro. También tenemos la gran responsabilidad de revitalizar la industria manufacturera de la India. ¿La manufactura de la India? Ron casi se rió a carcajadas. Baba no había descubierto esto hasta décadas después, y ahora lo esperaban. ¿No sería mejor ser comprador como él, en serio? Siempre soñando con ser una gran nación. Por supuesto, no lo diría en voz alta. También se mantendría en una posición moral superior. Si el sector manufacturero de la India realmente quiere lograr resultados, ahora es la última oportunidad. ¿Por qué dices eso? Chandani se quedó desconcertado. India se unió a la OMC, ¿verdad? Eso es bueno. Podemos hacer negocios con más países. Señor Chandani, se confía demasiado. Sin la protección de las barreras arancelarias, ¿cómo podemos competir con otros? Dices que estoy haciendo dumping a precios bajos. Tras el período de transición, el capital extranjero construirá fábricas directamente en la India. ¿Seguirán siendo los productos importados tan caros como ahora? De ninguna manera.
Solo buscarán ganancias desesperadamente, sin consideración alguna por la ética. En ese momento, habrá una competencia verdaderamente cruel. Las marcas extranjeras cuentan con tecnología y pueden aprovechar la ventaja de bajo costo de la India. Para competir por el mercado, es inevitable una guerra de precios. ¿Chandani no lo entiende? No necesariamente. Simplemente no quiere pensar tan a futuro. Ya que debemos representar a la India y competir con productos importados, ¿no deberíamos ahora unirnos y luchar juntos contra los extranjeros? ¿Qué quieres decir? Ron lo miró. Podemos firmar un acuerdo de alianza de precios para garantizar las ganancias de todos, de modo que tengamos la fuerza para competir con los productos importados en el futuro. ¿Quieres decir que Suer Televisión aumentará sus precios? Así ganarás más, ¿no? Eso depende de si los consumidores están de acuerdo, sonrió Ron extrañamente. Señor Sur Electric no acepta la acusación antimonopolio. Si el tribunal de Mumbai quiere investigar, pues bien, si pueden hacerlo. Ron tomó su taza de té, indicándole que se fuera. ¡Qué broma! Ron no temía a nadie, y menos al poder judicial indio. En la competencia comercial, el método más incompetente es recurrir a los procedimientos legales. Tras presentar una denuncia, primero hay que esperar a que el tribunal local la admita. Estos casos suelen saturarlos, por lo que es necesario remitirlos al tribunal superior. Por la misma razón, la mayoría de los casos antimonopolio terminan siendo apelados ante la Corte Suprema. Este proceso tomaría al menos varios años y Ron tenía plena confianza en la eficiencia de la India. Lo anterior es el proceso normal y más ideal para manejar demandas. Sin embargo, esto es la India. Ningún sistema judicial está tan gravemente afectado por la acumulación de casos y los juicios demorados como el de la India contemporánea. Se dice que el número total de casos pendientes en los tribunales indios es de al menos 25 millones, lo que significa que por cada 40 personas, independientemente de su género o edad, hay un caso en espera de juicio. En Estados Unidos, hay 107 jueces por millón de habitantes. En India, solo hay 13 jueces por millón de habitantes. El Tribunal Superior de Mumbai tiene una vacante del 40% en puestos judiciales y cada juez tiene más de 3.000 demandas pendientes. Los abogados calificados no están dispuestos a convertirse en jueces porque los salarios que pagan los tribunales son demasiado bajos en comparación con la práctica privada. En India, presentar una demanda no requiere el pago de honorarios y la mayoría de los casos no ofrecen ningún beneficio económico, por lo que los tribunales suelen mostrarse poco entusiastas y frecuentemente suspenden sus sesiones. Los periódicos mencionaron recientemente un caso de primera instancia que ocurrió en los años 1980. Han pasado más de 10 años y la pregunta es si las partes siguen vivas. El público presenta quejas diligentemente, pero la velocidad con la que se emiten las sentencias es solo la mitad de la velocidad con la que se presentan las quejas, lo que significa que el Tribunal Superior de Mumbai resuelve aproximadamente la misma cantidad de casos antiguos que los que acumula nuevos cada año. Al ritmo actual, se necesitarán otros 350 años para resolver todos los casos pendientes. Solo la fase de recolección de pruebas en un litigio civil toma un promedio de 5 años. La mayoría de los casos tardan al menos 20 años en llegar a una sentencia definitiva. Muchos de los casos que hoy se procesan lentamente en los tribunales son apelaciones presentadas a principios de la década de 1950. Por lo tanto, incluso si el tribunal tratara inmediatamente el caso antimonopolio amenazado por Chandani, no llegaría a una sentencia definitiva hasta 25 años después. ¿De qué le tenía miedo Ron? Para entonces, sería difícil saber cuántas de estas supuestas asociaciones y marcas seguirían en activo. Algunas bandas de Mumbai incluso han lanzado servicios judiciales paralelos, y sus anuncios dicen: si alguien ocupa tu casa y se niega a irse, un proceso que tardaría 20 años en los tribunales, lo podemos resolver en 10 días. Lo que la policía, el gobierno o los tribunales no pueden hacer, nosotros podemos. La gente está agotada por el sistema judicial, y cuando está al borde de la quiebra y al borde de la desesperación, acude a nosotros en busca de ayuda. Lo que casi has olvidado te pertenece, lo recuperaremos para ti. Lo que los tribunales no pueden hacer, lo hacemos nosotros, dijo públicamente Rajan, líder de una pandilla, a los periodistas. Sus tarifas son caras, pero su eficacia en la aplicación de la ley es alta, lo que obliga a mucha gente común a buscar ayuda de las pandillas por desesperación. Es absurdo, pero el actual sistema judicial de Mumbai no se ha derrumbado por completo, en parte gracias a las pandillas. Dada esta situación, Ron podría descartar por completo la llamada demanda antimonopolio. Sin embargo, el ataque a la opinión pública de Chandani fue más intimidante que la demanda. En la India, el populismo está muy extendido.
Cuando se trata de justicia nacional, todo el mundo se entusiasma, grita y amenaza. Si un avión cae del cielo lo llaman rumor o, en el peor de los casos, lo silencian. En resumen, una palabra: ganar. Sin embargo, a Ron no le preocupaba demasiado el supuesto lema de la fabricación de la India. Podría desactivar la ofensiva del oponente con una sola frase, y quizás incluso aprovechar la oportunidad para impulsar las ventas. Tras despedir a Chandani, planeó ir a buscar a Kavya. Para las relaciones públicas, The Times of India era esencial. Tenía una gran circulación y una voz potente. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Anil entró apresuradamente y le susurró algunas palabras. Ron asintió, preparándose para salir. Milla, que le estaba sirviendo, sosteniendo una taza de té, parecía un poco triste. Baba estaba cada vez más ocupado y pasaba cada vez menos tiempo en casa. Anil la fulminó con la mirada. Los hombres trabajan, las mujeres solo necesitan ser 100% obedientes. Disfrutaré de tu Bharatanatyam en un par de días, dijo Ron con una sonrisa, pellizcando su mejilla. El rostro de Milla se sonrojó. Había adaptado muchas danzas tradicionales, suavizando los movimientos y resaltando las curvas del cuerpo. Para decirlo sin rodeos, todos fueron diseñados para complacer a su amo. A Ron le gustó mucho. La pequeña Milla había crecido, dejándolo sin aliento. Sin embargo, las cosas buenas debían saborearse lentamente, especialmente cuando no había nadie alrededor. Anil era un hombre rudo y no tenía idea de que su hermana era su mayor activo. Al salir de la villa, Ron vio la figura esperando afuera. Su rostro estaba curtido, con una cicatriz clara sobre su ojo izquierdo en la frente, y sus piernas parecían un poco inestables. Lo más importante es que su físico robusto se había vuelto demacrado y sus ojos estaban desprovistos de luz, solo opacidad. Ron Honmi movió la garganta y su voz se volvió ronca. Capítulo 284. Capítulo 284. Muerte. ¿Cómo terminaste así? Ron casi no lo reconoció. Ese lugar era salvaje. Honmi sonrió, una sonrisa silenciosa. Sé que tienes preocupaciones e historias. Si quieres, podemos buscar un sitio para tomar algo, un buen trago, todo lo que quieras. Bueno, tengo un par de historias que ciertamente no son aptas para el consumo público. Si las contara de verdad, una sola cena no me bastaría. Tengo muchas ganas. Tenemos tiempo, no hay prisa. Ron lo condujo a un pub en Malabaril. El ambiente aquí era tranquilo, con pocas visitas externas, lo que lo hacía perfecto para que amigos cercanos se sentaran y charlaran. Honmi realmente había cambiado, no solo la ligera pausa en sus espinillas cuando caminaba, sino que su rostro se había vuelto tan frío y desconocido. Aún conservaba una barba espesa, salvaje y desaliñada como la maleza, lo que hacía que su frialdad fuera aún más aguda. Se sentaron junto a la ventana del pub y Ron pidió 2 whiskies. Mientras esperaban sus bebidas, sus miradas se cruzaron y se miraron fijamente por un momento, cada uno interpretando las expresiones cambiantes del otro, como adivinos que buscan significado en huesos dispersos. Honmi llevaba una chaqueta negra. Sus ojos estaban cansados e inyectados en sangre. Tenía el ceño constantemente fruncido, como si las preocupaciones estuvieran atrapadas allí, incapaces de deshacerse de ellas. Pareces como si hubieras muerto una vez, y tu gran barba, ¿es este el look de moda para los guerreros victoriosos en Arabia? Ron aligeró su tono. Ron, me alegro de volver a verte. Honmi sonrió levemente. Después de los sangrientos y nevados días que pasó allí, encontró a sus viejos amigos todavía allí, la ciudad todavía allí, y la sensación de volver a casa era realmente buena. Dondequiera que sus ojos se posaban, los sonidos, los colores y la forma naturalmente elegante de esta ciudad isleña lo hacían sentir mareado, incluso antes de beber. Ni siquiera había bebido aún. Amaba demasiado esta ciudad. El camarero trajo 2 whiskies, unos whiskies excelentes que instintivamente hacían que uno moviera la nariz. Por los vivos, dijo Ron. Por los muertos. Honmi levantó su copa para brindar, chocando las copas y bebiéndola de un trago. Ahora Ron lo miró fijamente. ¿Puedes contarme sobre tus problemas? ¿Por dónde debería empezar? Los labios de Honmi se curvaron en una sonrisa burlona, una burla al destino. Cualquier cosa, no solo esa guerra. Hay algo más en tu cara. Lo veo. Honmi sonrió, con una alegría silenciosa fluyendo por su cuerpo. Se alegró de tener de nuevo un confidente. Solo Ron podía leer las preocupaciones que anidaban en lo más profundo de su corazón. Ader Khan ha muerto, dijo desapasionadamente, mirando su vaso vacío. ¿Qué? La voz de Ron se quebró levemente, teñida de sorpresa. Esta noticia fue repentina. El emperador negro subterráneo del sur de Bombay, el temible tirano, había muerto. Es cierto. ¿Cómo? Debiste haber hecho muchos preparativos entonces.
Estuve a su lado, vi su cuerpo, ayudé a arrastrarlo hasta el campamento en la montaña y ayudé a enterrarlo. Murió, todos murieron. Somos los únicos que sobrevivimos y salimos con vida. Nahil, Gani y yo. No hay ni una palabra de esto en la ciudad. Si la hubiera, sería el primero en saberlo. Ron respiró hondo, todavía algo incrédulo. Durante las últimas 2 o 3 décadas, Mumbai siempre había contado con la presencia de Ader Khan. Él influyó en la ciudad en todos los aspectos, especialmente bajo la superficie del orden. Si la noticia de la muerte de Ader Khan se difundía, casi podía prever que estallaría de inmediato un baño de sangre. Me llevó meses aceptar este hecho. Honey bajó la mirada de nuevo, cayendo en un estado pensativo lleno de pensamientos y emociones, su mente caótica, su cabeza temblando involuntariamente, su labio inferior temblando sin cesar. A Ron le preocupaba derrumbarse. Un colapso mental suele ocurrir en un instante. Conocía la devoción filial de Honey por Ader Khan, el sentimiento de un hijo por su padre. Escúchame, Honey, aquí no hay nadie más. Puedes hablar con libertad y soltar lo que quieras. No te guardes la amargura, se pudrirá y apestará. Ron le tocó el brazo y Honey levantó lentamente la cabeza. Fue una guerra y Honey y su grupo partieron del aeropuerto de Mumbai, llegando primero a Quetta, dentro del territorio de Babashep, cerca del límite del cementerio imperial, y luego cambiaron 4 medios de transporte en el camino para llegar a su destino. Se hicieron pasar por viajeros desconocidos que cruzaban juntos las fronteras de 3 países y se dedicaban a una veintena de actividades ilícitas. Ader Khan debía cumplir su misión. Había hecho todos los arreglos, transportando medicinas y armamentos desde Mumbai en lotes, para finalmente enviarlos a la Tierra Santa en su corazón. Pero todo transcurrió con normalidad. En cuanto llegaron a Babashep, fueron puestos en la mira del Servicio de Inteligencia Interservicios, la agencia de espionaje de Babashep. Estaba claro que había un traidor entre ellos. Una ruta tan encubierta no debería haber fallado desde el principio. Afortunadamente, su grupo de 30 personas estaba alerta y se alojó en hoteles diferentes. Cuando la policía política allanó uno de sus alojamientos, ya habían evacuado un minuto antes, tras haber recibido aviso previo. Cambiaron su plan, abandonaron los coches más llamativos y pasaron a los camellos, recorriendo escarpados senderos de montaña. Les llevó un mes llegar al cementerio imperial, perdiendo varios hombres hábiles al atravesar los acantilados. A lo largo del camino, los bandidos exigían peajes. El lugar era tan caótico que se oían disparos cada pocos kilómetros. Los bandidos generalmente aparecían primero en terrenos altos, apuntándoles con armas, luego las fuerzas terrestres salían de sus escondites, cortando el camino hacia adelante y la retirada del grupo de Honey. En ese momento, Ader Khan sacaría la bandera verde y blanca que había preparado, adornada con versos del Corán. Somos de Alá y a Alá volvemos. Los bandidos locales no reconocieron a Ader Khan, pero respetaron las palabras y el significado de la bandera. La religión, en esa época, se convirtió en el mejor pase. Pero aún así, todavía había que pagar los peajes. Ader Khan llevaba un lote de mercancías para sobornar a lo largo del camino, incluidas sedas de color azul pavo real y verde bordadas con intrincados patrones de hilo dorado, pequeñas hachas de mango corto, pequeños cuchillos de hoja gruesa, herramientas de reparación, binoculares Zeiss y finos relojes automáticos fabricados en la India. De hecho, en un lugar olvidado de Dios como Arabia, especialmente el cementerio imperial, los productos fabricados en la India se consideraban importaciones de alta gama. Cuando se encontraba con grupos más grandes, Ader Khan también preparaba algunos lingotes de oro de 10 gramos, grabados con relieves de ramas y hojas de laurel al estilo árabe. Ya tenía un negocio de contrabando de oro en Mumbai, por lo que esta pequeña pérdida no fue nada para él. Con estos artículos para sobornar, incluso podrían obtener suministros de los campamentos de bandidos. Gracias a estos arreglos, el grupo avanzó con éxito hacia el interior. En enero y febrero, las laderas montañosas de la meseta estaban desoladas y el viento frío las convertía en un páramo desolado. A medida que se acercaban a su destino, el frío intenso se hacía más insoportable. Se escondieron en un campamento en las montañas, uno de los bastiones tribales de Ader Khan. La guerra parecía haberse extendido cerca. Honey intercambiaba disparos con forasteros cada pocos días. En esas pocas semanas, aprendió a usar un arma como un guerrero, no como un gángster de Mumbai apretando el gatillo. El modelo que más le gustaba era el A-47, que pesaba unos 5 kilogramos y cuyo cargador metálico curvado podía contener 30 balas de 7,62 milímetros a una velocidad de 690 metros por segundo y un alcance efectivo de más de 300 metros.
En modo automático, podía disparar más de 100 disparos por minuto. En modo semiautomático de un solo disparo, podía disparar más de 40 disparos por minuto. Honmi sabía toda esta información de memoria. Había manejado un AK antes, pero nunca de esta manera. También sabía que el destello del cañón era muy brillante al disparar, lo que dificultaba que el tirador viera hacia adelante durante la noche y, a menudo, revelaba su posición. El cañón se sobrecalentaba rápidamente, alcanzando una temperatura demasiado alta para sostenerlo. A veces, las balas en la recámara explotaban frente al tirador debido al calor excesivo. Es por esto que muchos guerrilleros mantenían sus armas alejadas de sus cuerpos o por encima de sus cabezas durante el combate. Pero esta pistola era muy fiable. Incluso si se sumergía en agua, barro o nieve, su funcionamiento no se veía afectado en absoluto. Por un tiempo, Honmi casi se enamoró de ese tipo de vida. Le gustaba el olor a sangre y fuego. Hasta que apareció un helicóptero armado, un arma importante adquirida por sus oponentes. Tan pronto como apareció, inmediatamente abrió fuego contra ellos, luego se dio la vuelta y voló, como un halcón que se lanza en picado sobre su presa. Dispararon 2 cohetes contra la cueva y un olor a quemado llenó el aire. Los proyectiles eran demasiado rápidos para que Honmi pudiera seguirlos. Cuando giró la cabeza, el acantilado sobre la entrada de la cueva explotó y comenzó a llover humo, fuego, rocas y fragmentos de metal. Luego vino el segundo, perforando la entrada de la cueva y explotando. La onda expansiva impactó de lleno a Honmi, como si estuviera junto a una piscina y alguien lo empujara. Fue derribado al suelo, jadeando en busca de aire mientras el aire era instantáneamente succionado de sus pulmones, y luego asfixiado por el humo espeso. La cueva era un desastre. Algunos yacían en silencio, otros corrían o se arrastraban fuera del humo negro y el fuego. Una persona recibió un estallido de fuego desde la cabeza hasta las piernas, y su ropa se incendió, ardiendo junto con la carne expuesta y quemada de su espalda, convirtiéndose en cenizas humeantes. Sus huesos de la cadera y sus omóplatos eran claramente visibles y se movían dentro de las heridas abiertas mientras se arrastraba. Gritó pidiendo ayuda, Honmi apretó los dientes y corrió hacia él, pero el helicóptero apareció de nuevo. ¡Zas! ¡Zas! Varios cohetes más se dispararon al unísono, lanzando bolas de fuego y fragmentos de metal incandescentes que derritieron la sangre por toda la montaña. Todo el campamento estaba disperso. Frente al cañón automático del helicóptero armado, el AK era insignificante. Honmi y Nagil escaparon de la cueva, bajaron de la montaña y se escondieron en la nieve. Cuando se marchaban, vieron a Ader Khan, bajo la protección de Gani, dirigiéndose en otra dirección. Los dos intentaron reunirse con ellos, pero había muchos enemigos rodeándolos, y finalmente tuvieron que evitarlos con cuidado. 3 días después, Honmi vio a Ader Khan. Estaba muerto. Gani arrastraba su cuerpo, tirándolo entumecidamente a través de la nieve. Se encontraron con otro grupo guerrillero, que les disparó directamente sin darles oportunidad de hablar. Una bala entró en el costado de Ader Khan, creándole una herida destrozada, profunda y grande, luego la bala devastó su cuerpo, dejando una cicatriz en su pecho, formando finalmente un loto negro en su corazón. A Honmi le resultó difícil aceptar este hecho. Ader Khan, a quien consideraba un padre, había muerto así. No sabía cómo soportó esos 2 meses, ni cómo escapó de la muerte en el cementerio imperial y regresó a Mumbai. Solo recordaba que durante la retirada se encontró con otro bombardeo y 7 u 8 piezas de metralla se incrustaron en sus 2 piernas. Pero una creencia lo sostuvo. Regresar a Mumbai y exponer personalmente a la persona que los traicionó. Debo vengarme, Ron, probablemente sé quién es. La voz de Honmi parecía provenir de un lugar oscuro, carente de cualquier emoción. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.